La intención es liberar a la humanidad del espectro vibratorio de la tercera dimensión. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Nos dirigimos a ustedes en estos momentos para compartir una verdad y una comprensión más elevada de la matriz que controla la realidad material. La mayoría de los humanos no pueden concebir el concepto de dimensiones y los niveles o espectros de luz que se han dado con el propósito de escapar de la ilusión de la tercera dimensión. El universo físico o la realidad de tercera dimensión es el espectro vibratorio más bajo para los seres sintientes dentro de los diferentes grados de luz. Aquí es donde se ha mantenido a la especie humana, impidiéndole avanzar más allá hacia una mayor conciencia. Esta fue una esclavitud real y un bloqueo literal de su ascensión. Por esta razón, el Creador Infinito ha decretado divinamente liberar a los humanos de sus captores. La intención es liberar a la humanidad del espectro vibratorio de la tercera dimensión. Sin embargo, incluso con esta liberación, los humanos deben elevarse por sí mismos fuera de las vibraciones y patrones de pensamiento inferiores. Las puertas se han abierto para la humanidad. Ahora les toca a los humanos dar un paso al frente y ser la luz que son. La raza humana siempre ha estado esclavizada bajo un sistema de control muy denso y nunca ha tenido verdadera libertad. Muchos de ustedes han llegado a conocer esta estructura de control como la matriz. Dentro de la tercera dimensión, gobierna la oscuridad, gobierna por la falta de luz. La realidad densa o universo físico ha llegado a ser conocida como la ilusión 3D, debido a su falta de luz. Este universo físico es la última o menor de todas las creaciones universales. El libre albedrío es una comprensión de multiuniversos. Las densidades tienen libre albedrío, sin embargo, el libre albedrío, para alguien de quinta dimensión, es muy diferente al libre albedrío de un ser de tercera dimensión. Dentro de la oscuridad de la tercera densidad, se convirtió en la supervivencia de los más aptos o dominantes. Dentro del universo físico de tercera dimensión, el libre albedrío ha corrido rápidamente permitiendo que los más viciosos se conviertan en los controladores del universo físico. Los terrícolas, al estar tan protegidos de la verdad de su realidad dentro de la tercera dimensión, no habrían podido defenderse de los gobernantes oscuros. Muchas razas galácticas dentro del universo físico han tenido que luchar y guerrear contra los oscuros, solo para obtener su libertad. Pero, a diferencia de esos seres, la especie humana fue manipulada y alterada genéticamente para convertirla en una raza esclava. A los humanos se les despojó de la capacidad de ascender después de la manipulación. Esto fue detenido y revertido, por decreto divino hace aproximadamente 2000 años en su espacio-tiempo. Se estableció una orden divina para elevar a los humanos desde la tercera dimensión hasta la cuarta y luego saltarlos a la quinta. Esto debe hacerse para liberar totalmente a la humanidad de la tercera dimensión, liberándolos de la esclavitud de los arcontes. Para empezar, la genética humana tuvo que reconectarse con la fuente de luz. Los humanos siempre han tenido la luz dentro de ellos, pero sus cuerpos físicos no les permitían acceder a ella. La genética humana fue entonces alterada, dándoles las muchas esencias de sus familias galácticas, conectándolos genéticamente con todos nosotros, sus familias galácticas. Es por eso que todas sus familias estelares están aquí en estos momentos tan preciosos. Ellos están aquí para conocer a su nueva familia a medida que ustedes ascienden al espectro superior de existencia.
Es como encontrarse con su hijo después de haber nacido, esperando pacientemente a que abran los ojos, nos vean y nos conozcan. Muchos de los que están despertando en estos momentos, están intentando cambiar su realidad física sin darse cuenta de que no pueden cambiar las ilusiones de tercera dimensión. Todos ellos siguen siendo ilusiones. Muchos desean traer consigo todo lo que está en la ilusión de tercera dimensión, al espectro de luz superior. La mayoría de los humanos no pueden concebir la comprensión de que están surgiendo de un espectro de luz hacia una existencia no física. Lo que esto significa es que cada nivel de luz cambia en densidad y a través de cada densidad se convierten en luz cada vez más pura. Las posesiones físicas no se pueden llevar consigo. Su riqueza dentro de la ilusión de tercera dimensión no se la pueden llevar consigo. Esto es lo que significa. Vienes tal como eres. Entras a la luz superior solo contigo mismo, nada más y nada menos. Cuando naciste, eras puro e inocente. Al entrar en la luz superior es como un renacimiento. Te conviertes en una versión de luz superior de ti. Ya no estás en un cuerpo denso, pero tu cuerpo físico se ha elevado a un espectro de vibración más elevado. Entonces, tu conciencia se ha elevado a un nivel superior, disolviendo la mente del ego, liberando todo lo que se separa de la unidad con el todo. Te elevas en la luz en todos los aspectos. Se están convirtiendo en luz pura. Las puertas están abiertas para que la humanidad despierte a su verdad. Ahora depende de cada uno de ustedes hacer su propia elección de vibración. Las vibraciones de la luz superior son de unidad, amor, gratitud y unicidad. Deben tomar su propia decisión ahora para hacerlo. Tienen la opción de elevarse en amor y unidad, o permanecer dentro de las vibraciones inferiores de miedo y separación. Cada uno de ustedes toma esa decisión según las vibraciones que elige entretener. Al considerar conceptos de amor, se elevan cada vez más en luz. Anticipamos el momento de su renacimiento. Te presenciamos, te celebramos y te amamos en la luz de nuestro infinito Creador. Somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, aquí para servir a lo divino. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, soy Gabriel. La belleza se manifiesta de diversas maneras, tu propio gusto, las cosas que te inspira y te mueven hacia la presencia y el aprecio, es la forma en que experimentas tu propio paraíso en la tierra, pues toda belleza es una inspiración divina. Así que, busca la belleza que te rodea, créala en las formas, que hacen que tu corazón se expanda y se llene de emoción, ya sea a través del cuidado de la naturaleza, el arte, la música, la danza, la decoración, el diseño, o actos de amor. Estas expresiones nutren tu alineación, elevan tu energía, y cumplen el anhelo de tu alma por manifestarse. Al hacerlo, también enriqueces el vasto mosaico del conjunto. Gracias, soy el Arcángel Gabriel. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.